El martes pasado, intercambié los tazones de sopa con mi hija, Sofía. Y ella no se dio cuenta. Estaba demasiado ocupada hablando con esa alegría falsa que había adoptado últimamente, quejándose del dinero, de las deudas de su esposo Marco, de lo injusta que la vida era con ellos. Mientras su voz llenaba el silencio del comedor, solo interrumpida por el tic-tac del viejo reloj de pie, yo la observaba llevarse a la boca la primera cucharada. El caldo que, minutos antes, yo la había visto envenenar. Sé cómo debe sonar eso. Monstruoso. Un padre viendo a su hija probar el veneno que ella había preparado para él. Pero antes de que me juzguen, necesitan entender lo que vi en el reflejo del aparador de mi difunta esposa Elena. Ese día, sentado a la mesa de roble que compré el año en que Sofía nació, el calor del tazón frente a mí se sentía como hielo. No vi a mi hija en ese momento. Vi a una completa extraña usando su rostro. Lo que están a punto de escuchar no es una simple historia de venganza. Es la historia de una justicia fría y precisa, nacida del amor más profundo. Si te gusta esta historia, por favor dale me gusta a este video, suscríbete al canal, y comparte tus impresiones sobre esta historia en los comentarios. Antes de ese martes, mi vida transcurría al ritmo lento del reloj de pie que heredé de mi padre. Cada tic-tac era un eco de los días pasados. Una banda sonora para una vida que se había vuelto silenciosa desde que Elena se fue. Mi mundo era esta casa, la misma que compramos en 1985 con cada centavo que habíamos ahorrado. Las paredes no solo sostenían el techo, sostenían 68 años de recuerdos. Por las mañanas, el sol entraba por la ventana de la cocina e iluminaba las pequeñas marcas en el marco de la puerta, donde medíamos la altura de Sofía cada año. Aún podía ver su cabello rubio, casi blanco bajo el sol, mientras se ponía de puntillas, tratando de parecer más alta. «Ya casi te alcanzo, papá», decía con su vocecita de niña. Y yo le respondía: «Nunca, mi pequeña gigante». Mi refugio era el viejo sillón de cuero en la sala, agrietado y hundido justo en el lugar donde me sentaba. Desde allí, podía ver el jardín que Elena había cuidado con tanto amor. Sus rosales seguían floreciendo cada primavera, un milagro rojo y rosa que desafiaba su ausencia. El aroma, dulce y terrenal, se colaba por la ventana abierta en las tardes cálidas, mezclándose con el olor a cera de abejas que usaba para pulir la mesa de roble. Esa mesa era el corazón de nuestra casa. La compré en una tienda de antigüedades el año en que nació Sofía, con el primer bono que recibí en el taller mecánico que construí desde cero. Sobre esa madera maciza, Elena le enseñó a Sofía a leer. Celebramos 18 cumpleaños con pasteles caseros, y firmé los cheques para su universidad. Cheques que sumaron más de $120,000 en 4 años, un sacrificio que hice con orgullo, imaginando el futuro brillante que le estaba comprando. Cuando mi corazón decidió fallarme hace 6 meses, el doctor me dio una lista de advertencias. Nada de estrés, nada de esfuerzos, una dieta estricta. De repente, el hombre que había pasado 40 años levantando motores y cambiando neumáticos, apenas podía subir las escaleras sin quedarse sin aliento. Fue entonces cuando Sofía se convirtió en mi cuidadora. Al principio sus visitas eran un bálsamo. Llegaba cada martes con su sonrisa radiante, trayendo comida y llenando la casa con el parloteo que tanto extrañaba. Se sentaba frente a mí, en la misma mesa de roble, y me contaba sus problemas. Siempre eran los mismos. Las deudas de Marco, su esposo, que ascendían a casi $45,000 en tarjetas de crédito. El negocio de importación que había fracasado, costándoles otros $20,000. La necesidad de un nuevo techo para su casa en Kendall, una reparación de $18,000. Y yo, como siempre, escuchaba. Veía en su rostro el reflejo de la joven preocupada que amaba, no a la mujer de 42 años que vivía muy por encima de sus posibilidades. Después de cada visita yo me sentaba en mi escritorio, sacaba mi chequera y escribía un número. Primero fueron $5,000 para ayudar con las tarjetas. Luego, $10,000 para cubrir las pérdidas del negocio. El mes pasado, firmé el cheque por los $18,000 del techo sin dudarlo.
Mi pensión mensual era de $3.200, y mis ahorros de toda la vida, guardados para mi vejez, disminuían con cada firma. Pero me decía a mí mismo que para eso era el dinero, para cuidar de los tuyos. Elena me lo había pedido en su lecho de muerte. Su voz apenas un susurro. Prométeme que siempre cuidarás de nuestra niña. Y yo se lo prometí. A veces por la noche, me quedaba mirando el aparador de caoba que había sido de mi esposa. En su superficie oscura y pulida, el reflejo de la habitación parecía un portal a otro tiempo. Veía el fantasma de Elena sentada en su silla favorita, tejiendo. Veía a una Sofía de 5 años corriendo con un vestido rojo, riendo a carcajadas. El aparador guardaba nuestra porcelana fina, los vasos de cristal que solo usábamos en Navidad y Acción de Gracias. Eran objetos frágiles pero llenos de un peso emocional incalculable. Nunca imaginé que ese mismo mueble, ese guardián de nuestros momentos más felices, se convertiría en el espejo que me mostraría la verdad más fea. El reflejo que me enseñaría que la persona sentada frente a mí no había venido a cuidarme, sino a acelerar mi final para quedarse con lo último que yo tenía. El valor de esta casa, tasada en más de $400,000. La vida que yo había construido para ella se había convertido en un simple obstáculo en su camino. Y esa comprensión cambió todo. Las grietas no aparecieron de golpe. Eran fisuras delgadas, casi invisibles, que comenzaron a extenderse por la superficie de nuestra relación. Al principio, sus visitas de los martes, que antes eran mi ancla a la semana, empezaron a sentirse diferentes. La calidez que traía consigo parecía ahora ensayada, como una obra de teatro mal interpretada. Se sentaba en la misma silla de siempre, frente a mí en la mesa de roble, pero sus ojos ya no se detenían en mi rostro, vagaban por la habitación, deteniéndose en los muebles, en los cuadros, en el aparador de caoba de Elena, como si estuviera haciendo un inventario silencioso. Su conversación, antes un torrente de anécdotas sobre su día, se convirtió en un monólogo casi exclusivo sobre dinero. Cada frase era un suspiro disfrazado de queja, cada historia un preludio a una necesidad. Hace unos 3 meses, durante una de esas tardes, yo le contaba sobre la vez que la llevamos a ver la nieve por primera vez en las montañas de Carolina del Norte. Recordaba su carita roja por el frío, sus ojos abiertos como platos al ver caer los primeros copos. Mientras hablaba, ella sacó su teléfono y empezó a teclear con una velocidad furiosa, sus pulgares moviéndose sobre la pantalla brillante. Yo me detuve a mitad de la frase. El silencio se instaló entre nosotros, solo roto por el sonido de sus uñas contra el cristal. Ella ni siquiera levantó la vista. «Sigue, papá, te estoy escuchando», dijo con un tono distraído, sus ojos fijos en el aparato. Pero no me estaba escuchando. Estaba en otro lugar, un lugar donde los recuerdos no tenían valor de mercado. En ese momento, sentí un frío que no tenía nada que ver con la nieve de mi memoria. La semana siguiente, la grieta se hizo más profunda. Llegó con una carpeta llena de papeles y la dejó sobre la mesa de roble con un golpe seco que resonó en la quietud de la casa. «Marco y yo hemos estado pensando», comenzó, su voz adoptando un tono de experta en finanzas que no le sentaba bien. «Esta casa es un activo desperdiciado, papá. El valor del terreno en esta zona ha subido un 200% en los últimos 10 años. Podríamos venderla, comprarte un apartamento pequeño y moderno, fácil de mantener. Y el resto del dinero, bueno, nos ayudaría a salir de deudas y a empezar de nuevo», lo dijo con una naturalidad escalofriante, como si estuviera sugiriendo cambiar las cortinas. No dijo, «tu casa», dijo, «esta casa». No dijo, «podrías», dijo, «podríamos». De repente, yo era un socio en un negocio que no sabía que tenía, y mi hogar era la mercancía. La miré fijamente, tratando de encontrar a la niña que ayudé a construir castillos de arena en la playa. «Sofía», le dije, mi voz más firme de lo que esperaba. «Esta casa no es un activo, es mi hogar. Es el lugar donde tu madre y yo te criamos. Cada marca en esa puerta es un año de tu vida». Ella suspiró, un sonido largo y lleno de impaciencia. «Papá, por favor, no seas tan sentimental. El sentimentalismo no paga las facturas». Y ahí estaba. La frase que lo resumía todo. El amor, los recuerdos,
los sacrificios de toda una vida, reducidos a una simple transacción. Le dije que no, y por primera vez en meses, vi un destello de ira genuina en sus ojos antes de que lo ocultara tras una sonrisa forzada. Solo lo decía por tu bien, mintió. Pero la gota que colmó el vaso fue hace un mes. Yo le había dado los $18,000 para el techo de su casa apenas 2 semanas antes, un cheque que representaba casi 6 meses de mi pensión. Llegó ese martes, no con sopa, sino con folletos de cruceros. Los extendió sobre la mesa, cubriendo las vetas de la madera con imágenes de barcos gigantes y playas de arena blanca. Marco necesita unas vacaciones, anunció. Ha estado bajo mucho estrés. Encontramos una oferta increíble para un crucero por el Caribe de 7 días. Solo son $7,500. Sería una inversión en nuestra salud mental. La miré, incrédulo. El dinero que le había dado para una necesidad urgente, apenas se había enfriado en su cuenta bancaria, y ya estaba pidiendo más para un lujo. No pude evitarlo. ¿Y cómo piensan pagarlo, Sofía? Ella me miró con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Bueno, para eso estás tú, ¿no, papá? Para cuidar de tu niña. Sus palabras, dichas con una ligereza cruel, me golpearon como una bofetada. No había gratitud. Solo una expectativa fría y dura. En ese momento, la promesa que le hice a Elena en su lecho de muerte, se sintió como una cadena. Yo le firmé el cheque, pero mientras mi mano trazaba los números, algo dentro de mí se endureció. El padre amoroso y ciego empezó a desaparecer, y en su lugar, comenzó a nacer un hombre que veía las cosas con una claridad dolorosa y terrible. Empecé a observar, a escuchar de verdad y a prepararme para lo que mi corazón me decía que era inevitable. El martes pasado no fue como los otros. El aire en la casa se sentía denso, cargado de una electricidad silenciosa, como el momento justo antes de que se desate una tormenta. Sofía no llegó con su habitual recipiente de sopa humeante. En su lugar, llevaba un portafolio de cuero negro que colocó sobre la mesa de roble con un sonido sordo y definitivo. El gesto fue tan ajeno a nuestras rutinas que el tic-tac del reloj de pie pareció detenerse por un instante. Se sentó frente a mí, no con la postura relajada de una hija que visita a su padre, sino con la rigidez de una abogada a punto de leer un veredicto. Sus manos, normalmente inquietas, estaban entrelazadas sobre el cuero del portafolio, sus nudillos blancos por la presión. Papá, tenemos que hablar en serio, dijo, y su voz carecía de la falsa alegría que se había vuelto su firma. Era plana, metálica. Abrió el portafolio y sacó una pila de documentos, extendiéndolos sobre la madera que había visto celebrar tantos de sus cumpleaños. Marco y yo hemos consultado con un asesor financiero. Y con un abogado. Mis ojos se posaron en los encabezados de los papeles. Poder notarial duradero. Documento de transferencia de título. Acuerdo de fideicomiso en vida. Cada palabra era un golpe frío y preciso contra mi pecho. Levanté la vista de los documentos y la miré. Realmente la miré. La luz de la tarde que entraba por la ventana trazaba una línea dura en su rostro, borrando cualquier suavidad, cualquier rastro de la niña que yo recordaba. ¿Qué es esto, Sofía?, pregunté aunque ya lo sabía. Mi voz sonó extrañamente calmada, como si viniera de lejos. Es el futuro, papá. Es la solución, respondió ella, empujando los papeles hacia mí. Si me otorgas el poder notarial, y pones la casa en un fideicomiso a mi nombre, puedo gestionar tus activos de manera más eficiente. Podríamos obtener una línea de crédito sobre el valor de la propiedad. Serían unos $250,000, para empezar. Eso pagaría todas nuestras deudas y le daría a Marco el capital que necesita para su nuevo proyecto. Y tú no tendrías que preocuparte por nada. Su explicación era tan pulcra, tan despojada de emoción, que sonaba como si estuviera hablando de acciones en la bolsa, no de despojar a su padre de su hogar y su autonomía. Me quedé en silencio por un largo momento, mis manos apoyadas a cada lado de mi plato vacío. El aroma a cera de abejas y a madera vieja llenaba mis pulmones. Recordé la mano de Elena, pequeña pero fuerte, puliendo esa misma mesa con un paño suave, tarareando una canción de cuna. No voy a firmar esto, dije finalmente. Las palabras salieron sin esfuerzo, sólidas como la propia mesa. La máscara de Sofía se resquebrajó,
Una vena palpitó en su sien. No estás entendiendo, papá. No es una petición, espetó, su voz subiendo de tono. Estamos ahogándonos, ¿no lo ves? Marco está al borde del colapso. ¿Y tú? Estás sentado aquí, en esta casa gigante y vacía, aferrado a los fantasmas mientras tu única hija se hunde. Esta casa no está vacía, le respondí, mi mirada fija en la suya. Está llena de tu madre, está llena de ti, de la niña que eras. Ella soltó una risa corta y amarga, un sonido feo que no encajaba en esa habitación. Oh, por favor, no empieces con el sentimentalismo barato, mamá era práctica. Ella habría entendido que los recuerdos no pagan la hipoteca. Ella habría querido que yo estuviera a salvo. Usar a Elena en mi contra fue como clavar un cuchillo en una herida vieja. Mi mirada se desvió hacia el aparador de caoba, y vi su reflejo distorsionado en la superficie oscura y brillante. Vi a una extraña, con el rostro contraído por la codicia y la impaciencia. La mujer en el reflejo no se parecía en nada a mi hija. Se inclinó sobre la mesa, su voz bajando a un siseo venenoso. Escúchame bien, tienes 68 años y un corazón que podría detenerse en cualquier momento. Esto es inevitable. Lo único que estás haciendo al negarte es hacernos perder un tiempo valioso. Se detuvo, tomó aire, y luego pronunció las palabras que lo rompieron todo, las palabras que extinguieron la última brasa de amor paternal que quedaba en mí. Tu tiempo aquí se está acabando, papá. Ya viviste tu vida. Esta casa es nuestro futuro, no tu mausoleo. Mausoleo. La palabra resonó en el silencio que siguió, rebotando en las paredes llenas de fotografías felices. El tic-tac del reloj regresó. Cada segundo un martillazo en el clavo de un ataúd. Pero no era el mío. Era el de la relación que habíamos tenido. En ese instante, todo el dolor, toda la decepción, se evaporó. Y en su lugar quedó un vacío helado, y una claridad absoluta. Ya no veía a mi hija. Veía un problema que necesitaba una solución. Una solución práctica. Levanté la vista del aparador. La miré directamente a los ojos y asentí lentamente. Tienes razón, Sofía, dije, mi voz tan tranquila que la sorprendió. Hay que ser prácticos. Una sonrisa de triunfo se dibujó en sus labios. Pensó que había ganado. No tenía idea de que acababa de empezar una guerra que ya había perdido. La palabra mausoleo quedó flotando en el aire entre nosotros, pesada y fría como una lápida. El tic-tac del reloj de pie en el pasillo pareció hacerse más fuerte. Cada segundo, un golpe de martillo sobre la madera de un ataúd. Pero en ese silencio, algo extraordinario sucedió dentro de mí. El dolor agudo y punzante de la traición no explotó en ira. No sentí el calor de las lágrimas en mis ojos ni el impulso de gritarle, de recordarle cada sacrificio, cada noche en vela, cada dólar ganado con el sudor de mi frente y la grasa bajo mis uñas. En cambio sentí cómo ese dolor se enfriaba. Se solidificaba, se convertía en un bloque de hielo en el centro de mi pecho. Un hielo que no me paralizaba, sino que me aclaraba la mente con una lucidez brutal. El amor que sentía por la niña que ella fue, se extinguió en ese instante, dejando solo el deber de proteger el legado que Elena y yo habíamos construido. Mis manos no temblaron, permanecieron firmes sobre la superficie de la mesa de roble, y pude sentir la textura de la veta bajo mis palmas, la misma madera que había soportado el peso de sus libros escolares, de sus platos de cumpleaños, de mis cheques para su futuro. Ella esperaba una explosión, esperaba un viejo sentimental y derrotado que se aferrara a los recuerdos. En su lugar, encontró mi silencio. Levanté la vista de los papeles que había esparcido como buitres sobre nuestra historia familiar y la miré. Pero ya no la veía a ella. Veía un conjunto de problemas que requerían una solución lógica y metódica. Vi a una oponente que había revelado toda su estrategia en el primer movimiento. Su mayor error no fue su codicia sino su arrogancia. Creyó que mi amor era una debilidad que podía explotar, cuando en realidad había sido el único escudo que la protegía de las consecuencias de sus actos. Mi mirada se desvió por un segundo hacia el aparador de caoba. Vi mi propio reflejo en la superficie oscura y pulida. No vi al anciano frágil que ella describía, el hombre con un corazón a punto de fallar. Vi a un hombre que había construido un negocio desde cero,
que había navegado crisis económicas, que había enterrado al amor de su vida y había seguido adelante. Vi a un sobreviviente. Y en ese momento, el plan comenzó a formarse en mi mente, no con furia, sino con la precisión de un mecánico ensamblando un motor. Cada pieza encajaba en su lugar. Los documentos legales, las cuentas bancarias, los activos, la casa. Todo se convirtió en un tablero de ajedrez. Ella había hecho su movimiento, pensando que era un jaque mate. No se dio cuenta de que solo me había mostrado dónde estaba su rey. La miré de nuevo, directamente a los ojos, y le ofrecí una pequeña y serena inclinación de cabeza. Tienes razón, Sofía, dije, mi voz tan tranquila que la tomó por sorpresa, borrando la tensión de su rostro. Hay que ser prácticos. Una lenta sonrisa de triunfo se extendió por sus labios. Pensó que había ganado. Pensó que el viejo finalmente se había rendido a lo inevitable. No tenía ni la más remota idea de que yo no estaba aceptando sus términos. Estaba declarando, en silencio, los míos. El juego había comenzado, y ella no iba a verlo venir. Pensó que el león viejo ya no tenía dientes. Estaba a punto de descubrir que todavía sabía cómo morder. Al día siguiente, el miércoles, la casa no se sentía como un mausoleo, se sentía como un cuartel general. El sol de la mañana entraba por la ventana de la cocina, pero en lugar de iluminar recuerdos nostálgicos, parecía trazar un mapa de batalla sobre el suelo de baldosas. El tic-tac del reloj de pie ya no sonaba como una cuenta regresiva hacia mi final, sino como el metrónomo de un plan que se ponía en marcha. No me moví con la lentitud de un hombre de 68 años con el corazón débil. Me moví con el propósito de un hombre que había pasado 40 años diagnosticando problemas y encontrando soluciones. El primer problema era la ignorancia. Y la primera solución fue una llamada telefónica. A las 8:01 de la mañana, marqué el número de Ramírez y Asociados, un bufete de abogados especializado en derecho patrimonial y protección de ancianos, que encontré en una búsqueda meticulosa la noche anterior. La voz al otro lado fue profesional y distante. Necesito una consulta urgente, dije, mi voz firme. Se trata de la protección de mis activos. Conseguí una cita para esa misma tarde, a las 2 de la tarde. Me senté en la oficina del señor Ramírez, un espacio moderno con paredes de cristal y muebles de acero que contrastaba brutalmente con la cálida madera de mi hogar. El aire olía a papel nuevo, y a café caro. El señor Ramírez era un hombre de mi edad pero con una energía afilada y unos ojos que parecían ver a través de las excusas. No me anduve con rodeos. Le conté todo, desde la primera petición de ayuda de Sofía hasta el ultimátum del día anterior, con los documentos de poder notarial sobre su escritorio imaginario. Ella los llamó una solución práctica, le expliqué, sin rastro de emoción en mi voz. Dijo que mi casa era un mausoleo. Ramírez escuchó sin interrumpir, sus dedos formando una pirámide bajo su barbilla. Cuando terminé, asintió lentamente. Lo que su hija le propuso no es una solución, señor Vega, es una depredación financiera de manual. La palabra depredación sonó extrañamente correcta. Me explicó mis opciones con una claridad cristalina. El primer paso era blindar mis finanzas. Su tarifa inicial fue de $5,000 como anticipo, que pagué con un cheque de mi cuenta corriente sin dudarlo. Era la mejor inversión que había hecho en años. Salí de su oficina y conduje directamente a mi sucursal del First National Bank. El aire acondicionado del interior era gélido, y el suelo de mármol pulido reflejaba las luces del techo como un espejo frío. Pedí hablar con el gerente, un joven llamado David a quien conocía desde que era un cajero novato. En su oficina, le expliqué que necesitaba reestructurar mis cuentas por motivos de seguridad. No di detalles, solo proyecté una calma autoritaria. A las 3:45 de la tarde de ese miércoles, mi cuenta de ahorros, que contenía $87,450, el resultado de toda una vida de trabajo, fue cerrada. El saldo completo fue transferido a una nueva cuenta de fideicomiso en vida revocable, bajo un nuevo número de cuenta del que solo yo y el señor Ramírez teníamos conocimiento.
El nombre del fideicomiso era simple y directo. Fideicomiso Legado Elena Vega. Como segundo paso, solicité copias certificadas de todos los cheques que había emitido a nombre de Sofía o Marco en los últimos 24 meses. El empleado me dijo que tardarían entre 3 y 5 días hábiles. Tómese su tiempo, le dije. Tengo todo el tiempo del mundo. El jueves por la mañana, Sofía llamó. Su voz era dulce, casi empalagosa. ¿Cómo estás, papá? ¿Descansaste bien? La falsedad era tan densa que casi podía tocarla a través del teléfono. Bien, hija, gracias por preguntar, respondí, mi tono perfectamente neutral. Oye, sobre los papeles, ¿has tenido tiempo de mirarlos? Su impaciencia se filtraba por los bordes de su dulzura. Los estoy revisando con calma, Sofía. Son documentos importantes, no quiero precipitarme. Pude oír un suspiro frustrado al otro lado de la línea. Claro, papá. Tómate tu tiempo, pero recuerda que el asesor de Marco dijo que la tasa de interés para la línea de crédito podría subir a finales de mes. Lo tendré en cuenta, dije, y colgué. Cada palabra suya era un clavo más en el ataúd de su credibilidad. No había preocupación por mí, solo por el dinero. La llamada no me alteró. Al contrario, reforzó mi determinación. Durante los días siguientes me convertí en un arqueólogo de mi propia vida. Abrí la vieja caja de metal donde guardaba los documentos importantes. Encontré el título de propiedad de la casa, pagado en su totalidad el 15 de junio de 1999. Encontré los recibos de la matrícula de la Universidad de Sofía, un total de $128, cada uno pagado a tiempo. Encontré estados de cuenta bancarios que mostraban las grandes transferencias que había hecho para sus emergencias. Lo Organic con acento agudo todo en una carpeta de cuero, creando una cronología financiera de su ingratitud. Cada papel era una pieza de evidencia, una prueba irrefutable de que yo no era el viejo sentimental y confundido que ella creía, sino el único arquitecto de la vida que ella daba por sentada. El martes siguiente, una semana después del ultimátum, me reuní de nuevo con el señor Ramírez. La pila de copias de cheques del banco estaba sobre su escritorio. Había 17 en total, sumando $62,500 en solo 2 años. Ramírez los revisó uno por uno. Con esto, dijo señalando la carpeta que yo había preparado, tenemos más que suficiente para demostrar un patrón de influencia indebida y posible explotación financiera de un anciano. Luego me explicó el plan final. Había redactado un nuevo testamento y un fideicomiso en vida revocable. El fideicomiso me nombraba a mí como el único fideicomitente y fideicomisario. Yo tenía el control total y absoluto de todos mis activos mientras viviera. La casa, las cuentas bancarias, todo estaría dentro de ese fideicomiso, legalmente protegido de cualquier intento de transferencia. El Nuevo Testamento era la pieza maestra. Especificaba que, a mi muerte, Sofía heredaría la casa, pero con una condición inamovible. Solo podría tomar posesión de ella 5 años después de mi fallecimiento. Durante esos 5 años, la propiedad sería administrada por el bufete de abogados, y ella sería responsable de pagar todos los impuestos sobre la propiedad, el seguro, y el mantenimiento de su propio bolsillo, una suma que calculamos en aproximadamente $12,000 al año. Si fallaba en un solo pago, la casa sería vendida inmediatamente, y el 90% de las ganancias se donarían a la Sociedad Americana del Corazón. El 10% restante iría a ella. Era una justicia poética y práctica. Le daba la oportunidad de demostrar responsabilidad, pero la obligaba a valerse por sí misma, algo que nunca había hecho. Firmé los documentos ese mismo día, el 23 de agosto. Mi mano no tembló. Cada trazo de la pluma se sintió como si estuviera recuperando un pedazo de mi vida. Al volver a casa esa tarde tomé el paño suave y la cera de abejas del armario. Me arrodillé y empecé a pulir la mesa de roble, con movimientos lentos y circulares, tal como lo hacía Elena. El aroma familiar llenó la habitación, pero esta vez no olía a nostalgia, olía a control, olía a un nuevo comienzo. Estaba listo para la visita de Sofía del próximo martes, y esta vez, yo sería quien pusiera los papeles sobre la mesa. El martes siguiente llegó con una puntualidad casi burlona.
El sol de la mañana se derramaba sobre la mesa de roble, que yo había pulido hasta que reflejaba la luz como un estanque en calma. La casa estaba en silencio, excepto por el familiar tic-tac del reloj de pie, que ya no sonaba como un metrónomo, sino como los latidos de un corazón tranquilo y firme, el mío. A las 10 de la mañana en punto, coloqué una simple carpeta de manila en el centro de la mesa, justo donde se sentaría Sofía. Dentro no había veneno, solo la fría y metódica verdad. Luego me senté en mi sillón de cuero, con una taza de té negro humeante en la mano, y esperé. No sentía ansiedad, ni miedo, ni siquiera ira. Sentía una claridad absoluta, como la de un cirujano antes de hacer la primera incisión. Sabía exactamente dónde cortar. Sofía llegó a la 1:05 de la tarde, 5 minutos tarde. Como si quisiera establecer una sutil dominancia. No traía sopa. Llevaba el mismo portafolio de cuero negro de la semana anterior. Entró sin llamar a la puerta, una costumbre que había adoptado recientemente, y dejó el portafolio sobre la mesa con un golpe seco que resonó en la quietud. Su sonrisa era tensa, sus ojos iban de mi rostro a la carpeta de manila que descansaba sobre la madera. ¿Y bien, papá?, dijo, su voz con un filo de impaciencia. ¿Tomaste una decisión práctica? Asentí lentamente, tomando un sorbo de mi té. Sí, lo hice, pero antes de hablar de tus papeles, Sofía, quiero que veamos los míos. Le señalé la silla frente a mí, la misma donde había aprendido a leer. Ella se sentó con recelo, su mirada fija en la modesta carpeta. Con un movimiento deliberado, abrí la carpeta. Lo primero que saqué fue la pila de copias de cheques certificados del banco. Los extendí sobre la mesa, uno por uno, como si estuviera repartiendo cartas en una partida de póker. 17 cheques en total. Su nombre, o el de Marco, estaban en cada uno. Los dispuse en un abanico ordenado sobre la superficie pulida. Sofía los miró, su frente arrugándose en una expresión de confusión. Estos son los regalos que te he dado en los últimos 24 meses, dije. Mi voz era un murmullo uniforme. Sumando el cheque de $18,000 para el techo y los $7,500 para el crucero, el total es de $62,500. Sin contar los $128,300 de tu educación universitaria, que pagué en su totalidad antes de 2005. No había acusación en mi tono, solo la presentación de un hecho contable. Ella parpadeó, sin saber qué decir. La frialdad de los números parecía haberla desarmado. Después de nuestra conversación la semana pasada, continué, sacando una tarjeta de presentación y colocándola sobre los cheques. Decidí que, en efecto, era hora de ser práctico. Así que contraté al señor Ramírez, un abogado especializado en planificación patrimonial, y curiosamente, en casos de lo que él llama depredación financiera de ancianos. La palabra depredación colgó en el aire entre nosotros. Vi un destello de pánico en sus ojos, pero lo ocultó rápidamente. El señor Ramírez me ayudó a organizar mis asuntos para proteger el legado que tu madre y yo construimos. Saqué el siguiente documento, un legajo grueso con una portada azul. Lo coloqué sobre la mesa con un peso definitivo. Este es el certificado de constitución del Poyas Comité, Fideicomiso Legado Elena Vega, registrado el 22 de agosto. A partir de esa fecha, esta casa, el terreno, y cada centavo de mis ahorros, los $87,450 que quedaban en mi cuenta, fueron transferidos a este fideicomiso. Hice una pausa, dejando que el peso de mis palabras se asentara. La observé. La sangre había desaparecido de su rostro, dejándola con una palidez cerosa. Sus manos, que antes descansaban con arrogancia sobre su portafolio, ahora estaban apretadas en puños sobre su regazo. Según los términos de este fideicomiso revocable en vida, expliqué, como si estuviera leyendo un manual de instrucciones, yo soy el único fideicomitente y el único fideicomisario. Eso significa que tengo el control total y absoluto sobre todos los activos mientras viva. Nadie puede acceder a ellos, hipotecarlos, venderlos o transferirlos sin mi firma notariada. Y el señor Ramírez es el albacea ejecutor que supervisa cualquier transacción. El silencio que siguió fue profundo. El tic-tac del reloj pareció gritar en el vacío. ¿Qué hiciste,
sisió finalmente, su voz temblando de una furia que ya no podía contener. Ese dinero era para nosotros, para tu familia. Marco contaba con esa línea de crédito, lo vas a arruinar todo. Se inclinó hacia adelante, su máscara de hija preocupada hecha añicos en el suelo, revelando el rostro codicioso y desesperado que se escondía debajo. Es mi herencia. Me la estás robando en vida. Me mantuve inmóvil, mi calma un muro de piedra contra su histeria. No puedes robar algo que nunca fue tuyo, Sofía. Una herencia es un regalo, no un derecho. Y los regalos se ganan con amor y respeto, no se exigen con amenazas y documentos legales. Su boca se abrió y se cerró, pero no salieron palabras. Estaba atrapada entre la incredulidad y la rabia. Finalmente, saqué el último papel de la carpeta de Manila. Era una sola hoja, mi Nuevo Testamento, lo sostuve entre mis dedos. Y eso me lleva a esto, mi última voluntad y testamento, debidamente firmado y certificado el 23 de agosto. No se lo entregué. En lugar de eso, lo leí en voz alta, mi voz clara y sin emociones. A mi fallecimiento tú, Sofía Vega, heredarás esta propiedad, bajo las siguientes condiciones inamovibles. Primero, no tomarás posesión de la casa hasta que hayan transcurrido 5 años completos desde la fecha de mi muerte. Durante ese período de 5 años, la propiedad será administrada por el bufete de abogados Ramírez y Asociados. La miré por encima del papel, estaba petrificada. Segundo, durante esos 5 años serás la única responsable de pagar todos los impuestos sobre la propiedad, el seguro de la vivienda y los costos de mantenimiento necesarios, de tu propio bolsillo. El señor Ramírez ha calculado que esto ascenderá a aproximadamente $12,000 por año. Debes presentar prueba de pago cada trimestre. Tercero y último, concluí, bajando el papel. Si te retrasas en un solo pago por un solo día, el fideicomiso tiene instrucciones irrevocables de poner la casa en el mercado inmediatamente. Una vez vendida, el 90% de las ganancias netas se donará íntegramente a la Sociedad Americana del Corazón, en memoria de tu madre y en honor a la batalla que yo mismo estoy librando. El 10% restante te será entregado a ti. Un sollozo ahogado escapó de sus labios. Era un sonido de pura desesperación. No puedes hacerme esto, gritó, poniéndose de pie de un salto, haciendo que la silla se tambaleara. Soy tu única hija, mamá nunca habría permitido esto. Ella querría que me cuidaras. Era su último recurso, invocar el fantasma de su madre. La miré, y mi mirada se desvió por un instante hacia el aparador de caoba, donde su reflejo oscuro y distorsionado la observaba como un espectro. Me levanté lentamente, mi cuerpo sintiéndose más fuerte de lo que se había sentido en meses. Me acerqué a la mesa y coloqué suavemente mi Nuevo Testamento sobre la pila de cheques. Luego, con la punta de mis dedos, empujé su portafolio de cuero negro hacia ella, devolviéndoselo. Tu madre nunca habría permitido lo que vi en el reflejo de ese aparador la semana pasada, dije, mi voz, apenas un susurro, pero cortante como un cristal roto. Ella nunca habría criado a una hija capaz de hacer lo que tú estabas a punto de hacer por dinero. El color desapareció por completo de su rostro. El terror puro y el reconocimiento inundaron sus ojos. Entendió que yo lo sabía todo. Estos, dije, señalando mi carpeta, son los únicos papeles que importan ahora. La reunión ha terminado. Me di la vuelta y caminé hacia la ventana de la cocina, dándole la espalda, dejándola sola con las ruinas del futuro que había intentado robar. El juego había terminado. Y yo había ganado. Si te gustó esta historia, no olvides dejar tu me gusta, suscribirte al canal, y escribir en los comentarios qué te pareció. Quiero saber tu opinión. Aquí siempre encontrarás historias que emocionan, sorprenden y traen lecciones para toda la vida. El portazo retumbó en la casa como un trueno solitario, haciendo vibrar el cristal del aparador de Elena. El sonido fue seguido por un silencio tan profundo que podía oír el zumbido del viejo refrigerador en la cocina, y el suave crujido de la madera de la casa mientras se asentaba. Me quedé de pie junto a la ventana, observando cómo el auto de Sofía salía de la entrada con un chirrido de neumáticos,
dejando una marca oscura en el concreto como una cicatriz. No sentí triunfo. No sentí tristeza. Sentí el vacío que queda después de una amputación necesaria. Había cortado una parte de mi vida para salvar el resto. Me senté en mi sillón de cuero, el hueco familiar amoldándose a mi cuerpo, y cerré los ojos. Por primera vez en meses, el tic-tac del reloj de pie no sonaba como una amenaza, sino como una promesa. La promesa de tiempo. Mi tiempo. Pasaron 2 días en una calma casi irreal. El teléfono no sonó. No hubo visitas inesperadas. Me dediqué a las pequeñas rutinas que había abandonado. Podé los rosales de Elena, aceité la bisagra de la puerta principal que chirriaba, y me senté en el porche a leer el periódico de principio a fin, sintiendo el calor del sol en mi rostro. Era una paz frágil, lo sabía, pero era paz al fin y al cabo. La tormenta regresó el jueves por la tarde. El teléfono sonó, su timbre agudo cortando el silencio. El identificador de llamadas mostraba el nombre de Sofía. Dejé que sonara 4 veces antes de contestar. «Hola», mi voz era neutral. «Papá, ¿tenemos que hablar?» Su voz era un torrente de pánico y furia contenida. «He hablado con un abogado. Dice que lo que hiciste es coerción. Que se puede impugnar». «Buena suerte con eso, Sofía», respondí con calma, observando a un cardenal posarse en la rama de un roble afuera. Todos los documentos fueron firmados en presencia del señor Ramírez y su asistente, ambos notarios públicos. No hay base para ninguna impugnación. Pude oír su respiración agitada al otro lado de la línea. Estaba perdiendo el control. «No entiendes. Marco tenía una reunión con inversores mañana. Contaba con la línea de crédito de $250,000 de la casa. Has arruinado su oportunidad de negocio». «Las decisiones de negocio de Marco son su responsabilidad, no la mía», dije en mi tono sin cambios. «Mi responsabilidad es proteger el patrimonio que tu madre y yo construimos con 40 años de trabajo». Ella soltó una risa amarga y cortante. «¿Patrimonio? ¿Lo llamas patrimonio? Yo lo llamo egoísmo. Estás sentado en una mina de oro mientras tu única familia se ahoga. Mamá estaría tan avergonzada de ti». Esa era su última bala, la de siempre. Pero ya no dolía. Tu madre estaría avergonzada de que su hija viera a su padre no como una persona, sino como un obstáculo entre ella y una chequera. «La conversación ha terminado, Sofía». Y colgué. No con rabia, sino con la finalidad de quien cierra un libro que ya ha terminado de leer. 1 hora más tarde, mi teléfono vibró con un mensaje de texto. Era de un número que no reconocí, pero no necesité ser un detective para saber de quién era. El mensaje decía: «Viejo terco, más te vale arreglar el desastre que hiciste. Sofía no para de llorar. Necesitamos ese capital para el día 15, o todo se va al diablo. No juegues con nuestro futuro». Era Marco. La crudeza, la falta de respeto, la arrogancia de darme órdenes. Era la confirmación final de que había tomado la decisión correcta. No respondí, simplemente borré el mensaje. Su desesperación no era mi problema. La confrontación final de esa semana ocurrió el sábado por la mañana. El timbre de la puerta sonó, no una vez, sino repetidamente, con una insistencia agresiva. Me acerqué y miré por la mirilla. Eran ambos, Sofía y Marco, de pie en mi porche. El rostro de Sofía estaba hinchado y rojo, una máscara de tragedia ensayada. Marco estaba a su lado, con los brazos cruzados y una expresión de furia mal disimulada. Abrí la puerta solo unos centímetros, dejando la cadena de seguridad puesta. La pequeña franja de luz dorada cayó sobre ellos, iluminando su desesperación. «Papá, por favor», comenzó Sofía, su voz temblorosa. «Déjanos entrar. Tenemos que hablar de esto como una familia». «Ya no somos esa clase de familia, Sofía», respondí, mi voz tranquila pero firme, resonando a través de la estrecha abertura. Marco dio un paso adelante, su cuerpo bloqueando a Sofía. «Escuche, suegro, ya basta de este drama», espetó, su voz era un gruñido bajo. «Cometió un error por un ataque de sentimentalismo, lo entendemos. Ahora sea un hombre y deshaga ese estúpido fideicomiso para que podamos seguir con nuestras vidas». Su arrogancia era asombrosa. Hablaba como si yo fuera un empleado incompetente que había cometido un error de contabilidad. «No hay nada que deshacer, Marco. Y como le dije a Sofía,
Esta conversación ha terminado, dije manteniendo mi mirada fija en la suya. Cualquier comunicación futura que deseen tener conmigo debe ser a través de mi abogado. Saqué una de las tarjetas del señor Ramírez de mi bolsillo y se la deslicé por la abertura. Marco la miró como si fuera un insecto. Luego, su rostro se contrajo en una mueca de rabia. «¡No puede hacernos esto!», gritó, dando un paso y golpeando la puerta con la palma de la mano. El impacto hizo temblar la madera. «Esa casa es de Sofía por derecho, nos pertenece». Detrás de él, Sofía comenzó a sollozar, un sonido agudo y lastimero. No me inmuté. Los miré a los dos, a la actriz y al matón, interpretando su última escena desesperada en el escenario de mi porche. Sin decir una palabra más, cerré suavemente la puerta. El clic del cerrojo al encajar en su lugar fue el sonido más satisfactorio que había escuchado en mucho tiempo. Me di la vuelta, apoyé la espalda en la madera sólida de la puerta y miré mi casa. El sol entraba por las ventanas iluminando el polvo que bailaba en el aire. La tormenta estaba afuera, adentro por fin había paz. Cuando Sofía regresó con el paño de cocina yo ya estaba saboreando la segunda cucharada de mi sopa. El caldo estaba tibio, con el sabor familiar del pollo y el romero, un sabor a hogar que ahora se sentía como una mentira. Ella secó el pequeño charco de agua con movimientos rápidos y eficientes, ajena al universo que se había alterado en su ausencia. Se sentó de nuevo, la sonrisa falsa firmemente en su lugar. «Ten más cuidado, papá», dijo con un tono de falsa reprimenda. «No queremos accidentes». «Tienes razón, hija», respondí, mirándola por encima de mi cuchara. «Hay que evitar los accidentes a toda costa». Tomó su propia cuchara y la hundió en el tazón. El tazón que ella había destinado para mí. El tic-tac del reloj de pie en el pasillo era el único sonido, cada segundo cayendo en el silencio como una gota de agua en un pozo profundo. «Como te decía», continuó, después de la primera cucharada, «Marco cree que con una inversión inicial de solo $50, 000, podría asegurar ese contrato de distribución. Sería el comienzo de todo, papá, nuestra oportunidad de finalmente salir adelante». Se llevó otra cucharada a la boca mientras hablaba, sus ojos brillando con la visión del dinero. No me miraba a mí, miraba a través de mí, hacia un futuro construido sobre mi tumba. Yo no dije nada, solo la observé. Observé la forma en que sus cejas se fruncieron casi imperceptiblemente después del tercer bocado. Una pequeña mueca, rápida como un parpadeo, alteró la comisura de sus labios antes de que la forzara a volver a sonreír. «La sopa está un poco amarga hoy, ¿no crees?», comentó casualmente, revolviendo el caldo con la cuchara. «La mía está perfecta», respondí tomando otro sorbo lento y deliberado. «Quizás es tu paladar». Ella siguió comiendo, pero más despacio. Su monólogo sobre las finanzas de Marco perdió su impulso, las palabras comenzaron a arrastrarse. Vi una fina capa de sudor brillar en su frente, a pesar del aire fresco de la tarde. Se llevó una mano al estómago, un gesto discreto, casi inconsciente. «¿Te sientes bien, Sofía?», le pregunté. Mi voz era pura y tranquila curiosidad. Ella parpadeó, como si saliera de una neblina. Sí, estoy bien, solo un poco de acidez, supongo». Pero sus ojos decían otra cosa. La confianza se estaba desvaneciendo, reemplazada por una creciente confusión. Dejó la cuchara sobre la mesa. El pequeño sonido metálico contra la losa fue como un disparo en la quietud. Su respiración se volvió superficial. «Me siento mareada», susurró, su mirada yendo de su tazón a mi rostro, una y otra vez, las piezas del rompecabezas comenzando a encajar en su mente con una lentitud aterradora. El pánico floreció en sus ojos. «¿Tú qué le pusiste a esta sopa?», jadeó con acento agudo, empujando el tazón lejos de ella, su rostro contorsionándose por una mezcla de náuseas y miedo. Me recliné en mi silla, dejando mi propia cuchara a un lado. El momento había llegado. «Yo no le puse nada, Sofía», dije, mi voz tan serena que pareció asustarla más que cualquier grito. «La pregunta es, ¿qué le pusiste tú a la mía?». Sus ojos se abrieron de par en par. El color desapareció de su rostro, dejándola con la palidez del mármol de una lápida.
No, no sé de qué hablas, tartamudeó, pero su negación fue débil, hueca. Me incliné ligeramente hacia adelante, mi mirada fija en la suya. Sabes, el aparador de tu madre tiene un don. Refleja las cosas. A veces, refleja la verdad que la gente intenta ocultar en las sombras. Su mirada se desvió hacia el mueble de caoba oscura. Y vi el terror puro y absoluto apoderarse de ella. Entendió. Vi tu mano temblar, Sofía. Vi el frasquito sin etiqueta. Vi cómo vaciaba su contenido en el tazón que ibas a darme. Cada detalle. Lo vi todo en el reflejo de la madera que tu madre pulía con tanto amor. Un sollozo seco escapó de su garganta. Se agarró el abdomen, doblando el cuerpo por el dolor que empezaba a intensificarse. Papá, por favor. Ayúdame, gimió. Las lágrimas ahora sí eran reales. Lágrimas de terror, no de manipulación. Se deslizó de su silla al suelo, acurrucada junto a la mesa de roble, donde había aprendido a escribir su nombre. La justicia era poética. El veneno que había preparado para acelerar su herencia ahora la tenía de rodillas, suplicando por la vida que había intentado quitarme. Me levanté, no para ayudarla, sino para caminar hacia el teléfono que estaba en la pared de la cocina. No te preocupes, Sofía. No vas a morir, dije, mi voz resonando en la habitación. Llamé al 911 hace 10 minutos, justo después de que fuiste por la toalla. Les dije que mi hija había ingerido accidentalmente un producto de limpieza. Deberían estar aquí en cualquier momento. Me di la vuelta para mirarla, una figura patética y temblorosa en el suelo de mi casa. El veneno que usaste es de acción lenta. Causa un dolor intenso y espasmos, pero en dosis pequeñas, no es letal. Lo investigué. Veo que tú no hiciste tu tarea tan bien como yo. Me agaché hasta que nuestros ojos estuvieron al mismo nivel. Ella vio en los míos no a una víctima, sino a un juez que acababa de dictar sentencia. ¿Vivirás?, susurré, mientras las sirenas comenzaban a oírse a lo lejos. Pero a partir de hoy, vivirás sabiendo que yo lo sé todo. Y vivirás con las consecuencias de tus actos. El juego se acabó. Han pasado 3 meses desde que las sirenas se desvanecieron en la distancia, llevándose consigo los últimos vestigios de la hija que creí conocer. La casa ya no se siente como un campo de batalla ni como un mausoleo, ahora simplemente se siente como un hogar. El silencio que dejó su partida no es un vacío, sino un espacio lleno de una paz que no sabía cuánto extrañaba. El tic-tac del viejo reloj de pie ya no cuenta los segundos hacia un final inevitable. Ahora marca el ritmo de mis días, días que me pertenecen por completo. Por las mañanas, el sol entra por la ventana de la cocina, y ya no ilumina una escena de tensión y mentiras, sino a un hombre preparando su propio café, sin prisas, disfrutando del aroma amargo y robusto que llena el aire. He vuelto a cuidar de los rosales de Elena. Sus flores, de un rojo intenso y aterciopelado, parecen más vibrantes que nunca, como si ellas también pudieran respirar de nuevo. Cada tarde, después de trabajar un poco en el jardín, me siento en mi viejo sillón de cuero. Ya no lo hago para esperar una visita que me llenaba de ansiedad, sino para leer o simplemente para mirar por la ventana. He descubierto que el mundo sigue girando, lleno de pequeñas maravillas que había dejado de notar. El colibrí que visita el bebedero cada día a las 4, la forma en que la luz del atardecer tiñe las nubes de naranja y púrpura, el sonido de los niños del vecindario riendo mientras juegan en la calle. Son pequeños regalos de la vida que había olvidado cómo desenvolver. Anoche, después de cenar, hice algo que no había hecho en mucho tiempo. Me acerqué al aparador de caoba de mi esposa. Durante semanas, evité mirarlo directamente, como si su superficie pulida aún contuviera el reflejo de aquella tarde terrible, pero anoche, pasé mis dedos sobre la madera fría y lisa. Me incliné y miré mi propio reflejo. Ya no vi a una víctima ni a un juez. Vi a un hombre de 68 años con arrugas que contaban una historia, con ojos que habían visto demasiada tristeza pero que aún conservaban una chispa de determinación. Detrás de mi reflejo, vi la sala, mi sala, ordenada y en paz. El aparador ya no era un espejo de la traición,
se había convertido en un recordatorio de mi propia fuerza, un testamento de que la verdad, por más fea que sea, siempre sale a la luz. En ese momento sentí la presencia de Elena, no como una promesa que me ataba a un deber doloroso, sino como un susurro de aprobación, como si me dijera: hiciste lo correcto, protegiste nuestro hogar. El señor Ramírez me llama una vez al mes para ponerme al día. No ha habido intentos de impugnar el fideicomiso. El silencio de Sofía y Marco es absoluto. A veces me pregunto qué será de ellos. Pero ese pensamiento ya no me consume. Pagué el precio más alto por su libertad financiera, y ahora es su turno de aprender a nadar por sí mismos. Con una parte de los ahorros que protegí, hice algo que Elena siempre quiso hacer. Instalé un pequeño estanque con peces koi en el jardín trasero. Sentarme a su lado, escuchando el suave murmullo del agua, se ha convertido en mi nueva rutina. Aprendí de la manera más dura que el amor no puede ser una chequera en blanco. El verdadero amor, el que perdura, debe estar cimentado en el respeto. Y el respeto más importante es el que uno se debe a sí mismo. Mi casa ya no es un activo en una hoja de balance, es el santuario que Elena y yo construimos, y ahora es el fuerte desde donde viviré el resto de mis días, en mis propios términos. Han pasado 3 meses desde que las sirenas se desvanecieron, llevándose consigo los últimos vestigios de la hija que creí conocer. La casa ya no se siente como un campo de batalla. El silencio que quedó no es un vacío, sino un espacio lleno de una paz que no sabía cuánto extrañaba. El tic-tac del viejo reloj ya no cuenta los segundos hacia un final. Ahora marca el ritmo de mis días, días que me pertenecen por completo. He vuelto a cuidar de los rosales de Elena, y cada tarde, me siento en mi viejo sillón de cuero, no para esperar una visita, sino para disfrutar del sol que entra por la ventana. Anoche, me acerqué al aparador de caoba. Durante semanas evité su reflejo, pero anoche, miré mi rostro en la madera pulida. Ya no vi a una víctima, sino a un hombre que sobrevivió. El aparador dejó de ser un espejo de traición para convertirse en un recordatorio de mi propia fuerza y de la verdad que siempre encuentra la manera de salir a la luz. Aprendí de la manera más dura que el amor no puede ser una chequera en blanco. El verdadero amor, el que perdura, debe estar cimentado en el respeto. Y el respeto más importante es el que uno se debe a sí mismo. Mi casa ya no es un activo en una hoja de balance. Es el santuario que construimos, y ahora, es el fuerte desde donde viviré el resto de mis días, en mis propios términos. Si te gustó esta historia, no olvides dejar tu me gusta, suscribirte al canal y escribir en los comentarios qué te pareció. Quiero saber tu opinión. Aquí siempre encontrarás historias que emocionan, sorprenden y traen lecciones para toda la vida.